Hoy vamos a ver el concepto de herencia en Java. Para ello vamos a crear tres clases que son persona, profesor y test profesor. Como vemos, estas tres clases están relacionadas mediante dos tipos de flechas, que son esta de aquí y esta. La primera, que nos relaciona a la clase persona y profesor, es la flecha de la herencia, y nos indica que la clase profesor hereda de persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la clase profesor ya va a adoptar los métodos y propiedades de la clase persona. Pero es que además a profesor le vamos a poder añadir otros métodos y propiedades específicos para profesor. Así que podríamos decir que profesor lo que hace es extender a la clase persona. Vale, ahora tenemos test profesor y profesor. Esta nueva clase la vamos a crear simplemente para comprobar el funcionamiento de profesor. Y vemos que esta flecha lo único que nos indica es que en la clase test profesor hemos creado un objeto del tipo profesor, pero esto no es lo mismo que herencia. Vale, ahora vamos a pasarnos al código. Comenzamos por la clase persona. Aquí la tenemos, public class persona. Y ahora, ¿cuáles son sus propiedades? Le hemos puesto tres, que son el nombre, apellidos y edad. Una vez establecidas las propiedades, vamos a pasar al constructor, que era ese método especial que nos permite crear objetos de la clase persona. Sabemos que este método es el constructor porque tiene el mismo nombre que la clase, es decir, persona. Ahora, a este constructor le vamos a pasar tres parámetros. Esto quiere decir que cuando creemos un nuevo objeto de la clase persona, le tendremos que pasar los tres parámetros, que van a ser precisamente el nombre, apellidos y edad. Los parámetros les hemos llamado n, a y e. Entonces ahora lo que habrá que hacer es asignar el valor de estos tres parámetros a su correspondiente propiedad. Y lo hacemos mediante this, punto y la propiedad. Por ejemplo, para el nombre, this.nombre es igual a el parámetro n. Y así con las otras. Vale, ahora pasamos al resto de métodos. Los métodos pueden ser muy variados, pero aquí solo vamos a crear del tipo get. Los métodos get son aquellos que nos van a servir para devolver el estado de un objeto. Entonces nos permiten conocer cuál es el valor de cada una de sus propiedades. Realmente no haría falta llamarle get, pero por convenio vamos a llamarles así. Entonces getNombre nos va a servir para devolver el valor de la propiedad nombre, getApellidos para los apellidos y getEdad para la edad. Bueno, pues hasta aquí la clase persona. Ahora vamos a pasar a profesor. Recordemos que lo que tiene de especial la clase profesor es que va a heredar de persona. ¿Y cómo ponemos esto mediante código? Pues vamos a tener en cuenta esta palabra clave que es extends. Lo habíamos visto antes, la clase profesor va a extender a persona porque va a adoptar esos métodos y propiedades que ya estaban creados en persona y le vamos a añadir otros nuevos, tanto propiedades como métodos. Por ejemplo, pasemos a las propiedades. Las propiedades de esta clase profesor realmente van a ser las que venían de persona, es decir, nombre, apellidos y edad, pero le hemos creado una nueva, que es exclusiva para profesor, que es ID profesor. Vale, hasta aquí las propiedades. Ahora pasamos al constructor. Sabemos que este método es el constructor, pues por lo mismo, porque tiene el mismo nombre que la clase profesor. Y le vamos a pasar tres parámetros. Esto quiere decir que cuando creemos un objeto de la clase profesor, vamos a necesitar pasarle el nombre, los apellidos y la edad. Vale, pero realmente estas tres propiedades precisamente venían heredadas de persona, así que no las tenemos aquí creadas directamente en profesor. Para poder asignarle estos parámetros a cada una de esas propiedades tenemos que hacerlo mediante super. Super lo que va a hacer es enviarle esos valores de los parámetros al constructor de la clase persona. Y este constructor ya sí que le va a asignar a cada una de las propiedades, nombre, apellidos y edad, los parámetros n, a y e. Es decir, estos tres. Vale, eso es lo que ocurre con las propiedades que ya venían heredadas de persona. Pero con las propiedades que son exclusivas de profesor, pues lo hacemos, lo haríamos como siempre. Lo que pasa es que aquí no hemos puesto pasarle como parámetro al constructor el ID profesor. Simplemente queremos que cuando creemos un objeto de la clase profesor, por defecto esa propiedad se establezca a desconocido.
Vale, este es el constructor. Ahora vamos a pasar al resto de métodos. Vemos que aquí tenemos creado un método que es del tipo set. Los set, por convenio, son aquellos métodos que nos van a servir para actualizar el estado de un objeto, es decir, nos permiten cambiar los valores de las propiedades. Por ejemplo, aquí vamos a crear un método set que nos va a servir para actualizar el valor de la propiedad id profesor, porque por defecto lo habíamos establecido desconocido. Y el parámetro que le vamos a pasar pues es precisamente ese id. Y aquí lo vemos. Entonces este parámetro es el que se va a asignar a la propiedad id profesor. Vale, ahora vamos a crear un método get que nos va a servir para devolver el valor de esta propiedad, que era id profesor. Lo hacemos con return. Y por último crearemos otro método que simplemente nos va a servir para mostrar por pantalla el estado de un objeto profesor. Es decir, queremos ver cuál es el valor de cada una de las propiedades de ese objeto. Vale, como queremos imprimir el valor del nombre, apellidos, edad y el id de profesor, tenemos que llamar a cada uno de los métodos que nos devolvían el valor de esa propiedad. Es decir, llamamos a getNombre, getApellidos, getEdad y getID profesor. Estos tres primeros métodos ya venían heredados de persona. Por eso no los hemos creado aquí directamente en la clase profesor, sino que ya los teníamos en la clase persona. Aquí los tenemos. El único que es exclusivo de la clase profesor es este, el getID profesor. Por último, vamos a ver que hemos escrito en el código de la clase testProfesor. Recordemos que esta clase la única función que tiene es comprobar el funcionamiento de la clase profesor. Entonces tendremos que crear en ella un objeto de la clase profesor. Bueno, esta clase testProfesor ya va a tener el método main, así que no tenemos que crear un objeto de su misma clase. Podemos llamar directamente al método main. ¿Y qué tiene que hacer? Pues lo que hemos dicho. Primero crear un objeto de la clase profesor. Le vamos a llamar P1 y esta es su clase. Tenemos que llamar al constructor de esa clase profesor, lo hacemos mediante new profesor y le pasamos los parámetros, porque recordemos que aquí habíamos puesto en el constructor de profesor que le teníamos que pasar el nombre, apellidos y edad. Pues se lo pasamos, nombre jopero, apellidos error, edad 2. Ahora queremos mostrar cuál es el estado de este objeto P1, pues lo hacemos mediante P1, punto, y llamamos al método que teníamos para esto, que era getInfoProfesor. Vamos a ir viendo qué nos devuelve esto. Pues vale, llamamos al método main de la clase testProfesor. Aquí realmente, como parámetros, nos piden los parámetros que le pasamos a ese vector de strings que tenía el método main, pero bueno, no lo vamos a usar, así que simplemente aceptar. Vale, bueno, aquí ya teníamos una prueba de antes, así que voy a limpiar y volver a ejecutar esto. Ahí está. Entonces, esto es lo primero que nos imprime, ese getInfoProfesor, que el nombre es jopero, apellidos error, edad 2 y el id del profesor desconocido. Bien, las tres primeras propiedades se las habíamos pasado por parámetro al constructor y las ha asignado bien. Y ahora el id profesor nos lo pone desconocido porque se lo habíamos dicho aquí en el constructor de profesor. Pues ahora vamos a probar el método set para cambiar ese id de profesor. Pues lo mismo, del objeto P1 llamamos al método setIdProfesor y le vamos a pasar como parámetro ese nuevo id, que es EGE43. Y ahora para visualizar este cambio pues volvemos a llamar al método de antes, que era getInfoProfesor. Y bueno, entre medias teníamos una línea separatoria. Vale, vamos a verlo. Aquí estaría la línea y después nos aparece el siguiente getInfoProfesor. El nombre, apellidos y edad se mantienen, lo único que hemos cambiado es con ese set el id de profesor, que se ha actualizado.